Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, aleluya. Oh, Señor, sean todos bienvenidos, amén, a esta reunión de alabanza y de adoración, aleluya. Alabamos al Señor con gozo y con alegría, aleluya. Gracias, Jesús. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay.
Que Dios les bendiga, amén, en esta noche, que realmente el Señor, amén, pues nos ayuda a prepararnos, amén, para la venida de nuestro Dios. Luz, ¿tenés una alabanza? Les saludo con la paz del Señor, hermanos, a todos los que están allí, del otro lado, y bueno, quería compartir con ustedes una alabanza que habla verdaderamente de lo que en este momento se está dando, ¿no? Porque creo que muchos jóvenes y muchas personas en realidad están orando por la generación de este tiempo, ¿no? Para que se pueda levantar una generación que verdaderamente ama al Señor y que rinda su corazón ante su presencia, amén. Y esta canción habla de eso y espero que sea de bendición. Aleluya, gracias Jesús. Así como decía esta alabanza, ¿no? Que Dios nos ayude a que realmente podamos cambiar, amén, que no podamos seguir siendo los mismos, por ahí egoístas, amén, pensando en nosotros mismos, sino que Dios nos ayude, amén, a que en este tiempo podamos valorar y pensar en el otro, amén, como dice su palabra, amén, que realmente pensemos en nuestros hermanos, amén, y que ayudemos, dice, ¿no? Y que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, amén, aunque a lo mejor sea llevarle un pedazo de pan, amén, a alguien, o tal vez darle un vaso de agua, dice, ¿no? Dice que Jesús dijo, ¿no? Si lo haces por estos pequeñitos, por mí lo hiciste, dice, amén. Que Dios nos ayude en este tiempo y damos gracias a Dios por Damaris, amén, que está con nosotros, amén. Así que Damaris, lo que Dios se ha puesto en tu corazón, amén.
Doy gracias a Dios de poder compartir aquí junto a ustedes esta reunión y también con todos los que nos están viendo. Es un tiempo especial que estamos viviendo, un tiempo donde podemos decir, no tengo tiempo para buscar de Dios. No, es el tiempo que Dios nos está dando, un tiempo de renuevo donde Él quiere darnos algo grande, pero está en nosotros. Quizás antes tantas cosas nos abrumaban porque no teníamos tiempo justamente, y el tiempo no se puede recuperar muchas veces, pero como hoy decía nuestra hermana al comienzo, es un momento de aprovechar el tiempo, de buscar de Dios y de llenarnos de su presencia. Acá les quiero compartir un salmo muy lindo y a mí me habla mucho, ¿no? Porque me hace acordar a muchas cosas de mi infancia. El Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Aleluya. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Gracias, si subiere Señor. a los cielos, allí estás Gloria a tú. Dios. Aleluya. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, Bendito sea tu allí tú nombre. estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Aquí dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu Aleluya. presencia? Y esto me hace acordar mucho, hoy lo leía, a mi niñez realmente, porque yo antes creía que por taparme abajo de las frazadas si hacía algo mal, Dios no me estaba viendo. O si me escondía abajo de la cama, Dios no me estaba viendo, siendo que luego más adelante, cuando fui creciendo, pude entender, ¿no? Que haga lo que haga, esté donde esté, Dios está ahí conmigo y está viendo y aún escuchando todo lo que yo hago. Y hoy no sé qué estás haciendo. Y quizás decís, estoy acá por casualidad viendo esta reunión. Pero no es casualidad. Dios tiene algo precioso hoy preparado para Amén, ti. aleluya. Pero es tu decisión. Tú decides abrir la puerta o cerrar la puerta. Que el Señor te bendiga en esta noche. Amén, damos gracias a Dios, amén, que realmente el Señor nos ayude, amén, Él está siempre, Él nos prometió, ¿no? San Mateo 28:20, un texto que de la escuelita dominical no siempre lo repetía de chiquita yo, así que después le enseñé a mis hijos, ¿no? Y siempre enseño en la escuela dominical, ¿no? Así como dice el Señor, amén, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, amén. Que realmente esa es una promesa que el Señor nos dejó. Débora, ¿tenés algo? ¿Algún mensajito? Amén. Después, así que alabamos al Señor entonces, una alabanza y luego Débora con los mensajes que tenga. Aleluya. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor
quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reserva me amaste así. Aleluya. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reserva me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Así. Así quiero amarte. Así. Gloria a Dios. Así quiero amarte. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Bueno, vamos a entregar los saludos. Marta Iris Fornari dice: bendiciones, hermanos, feliz día para todos. Pido oración porque tengo un fuerte dolor de cintura que no me deja Gracias, enderezarme. Jesús. Amén, así que vamos a estar orando. José Acuña dice: Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Felipe Gastiazoro: Dios bendiga a la familia Acuña. Dominguito Contreras dice: Dios bendiga sus vidas, hermanos, desde Santa Cruz de la Sierra. Aleluya. Gracias, Señor. Miriam Gómez: bendiciones, hermanos, les saluda la familia Cortés desde Benavides. Así que mandamos los Aleluya. saludos. También Adrián Gerardo: hermanos, hola hermanos, Dios los bendiga. Mabel Cortés: bendiciones, hermanos, estamos con el pastor mirándolos. Gracias, Señor. Mirta González: bendiciones, hermanos, estoy compartiendo el culto con ustedes. Ale de Pilar: Dios los bendiga, hermanos, familia Alcaraz de Pilar. David Villarreal: bendiciones, hermanos, qué hermosa alabanza, ¿cómo se llama? Seguramente es la que cantó Luz. ¿Y se llama? Luminares. Luminares se llama. Y bueno, Adrián Gerardo de nuevo: saludo a mis hermanos, ya estoy en casa, les pido oración por los enfermos. A ver, así de esos son los saludos. Dios les bendiga. Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están recibiendo, nuestros amigos en diferentes lugares. Queremos enviar un saludo muy cordial también al pastor Juan Cortés, un hermano a quien, este varón, este siervo de Dios, a quien queremos como nuestro papá. Aleluya. Damos gracias a Dios por Mabel, su hija allí. Gracias por Marcelito, Gracias, por toda su familia. Gracias por los hermanos de Santa Cruz de la Sierra, nuestro hermano Dominguito allí también. Adrián, Aleluya. aquí del otro lado del muro, como siempre nos comunicamos. Es para nosotros una bendición poder compartir estas noches que estamos trayendo una serie de la palabra de Dios y hablando sobre las 7 iglesias del Asia Menor que está en el libro de Apocalipsis. Y esta noche vamos a comenzar con nuestro estudio
hoy, hablando sobre la iglesia en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, porque no es la iglesia de Éfeso, sino es una iglesia cristiana que estaba allí en aquella ciudad del Asia Menor. Y para ello le voy a invitar a que usted se acomode en su casa allí, como nosotros también aquí, mientras los chicos están allí técnicamente llevando adelante la transmisión. Y ustedes allí en su casa pueden recibir la palabra del Señor. Lo que siempre aconsejamos que usted acompañe este tiempo y que podamos hacerlo con nuestras Biblias en las manos. Quiero y siento en mi corazón decirle que los estudios bíblicos o los mensajes que Dios nos está dando para este tiempo, quiero que usted entienda que la iglesia cambió de edificio, pero no cambió de rumbo ni de dirección, porque estamos viviendo en un tiempo donde estamos en la casa, pero la iglesia somos nosotros el templo del Espíritu Santo en nuestro propio cuerpo. Entonces queremos decirle además que la iglesia sigue en la misma dirección y la palabra de Dios sigue hablando de arrepentimiento, la palabra de Dios sigue hablando de juicio, de las consecuencias que trae el pecado. La palabra sigue su curso, no ha cambiado. Si alguien por allí está trayendo un mensaje almático, sentimental, bueno, pues esa es la vida que lleva la persona, pero nosotros entendemos que la palabra de Dios sigue hablando a nuestras almas para nuestro crecimiento y nuestra corrección, exhortación y enseñanza. Así que queremos además decirle que este mensaje o estos mensajes que estamos hablando, la palabra del Señor, tomando las palabras del Señor Jesús, no es para gente sana, porque hay personas que dicen, bueno, me conecto un ratito para figurar que estoy. En realidad no es para usted. La palabra es para personas que realmente necesitan, como nosotros, como aquellos que decimos cada día en nuestros corazones, si no tenemos una palabra de Dios, nos falta el alimento en nuestra alma. La iglesia en la ciudad de Éfeso. Vayamos a más de 2000 años. Vaya a su Biblia, entonces. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y dice así las Sagradas Escrituras, cuando lo tiene ahí en casa, ya si usted lee también. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Note esta palabra, esta descripción. Dice esto, no dice dijo. Va a decir, dice esto. Tiempo presente. Yo conozco tus obras. Sigue tiempo presente. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y que has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aleluya. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Aleluya. De Dios. La iglesia en Éfeso es conocida por la iglesia que perdió su amor. La palabra Éfeso significa amor ardiente. Esta ciudad en donde estaba la iglesia había comenzado, si usted ve el capítulo 19 del libro de Hechos, había comenzado con una fuerza y una potencia espiritual de manos del apóstol Pablo, junto a un equipo de trabajo. Allí trabajó, por ejemplo, Aquila y Priscila, este matrimonio que trabajó con el apóstol Pablo, que eran de su mismo oficio. Por ejemplo, estuvo Sila, Timoteo,
y otros más que estuvieron allí en Éfeso. Conocemos también a un maestro de la palabra llamado Apolo, que también fue un instrumento usado en la ciudad de Éfeso. Cuando hablamos de las 7 iglesias, estamos hablando de congregaciones históricas y existentes en el Asia Menor. Representan los tipos de iglesias que han existido y existirán en toda la era eclesiástica. Lo que Cristo le dice a estas iglesias es lo que dice a las iglesias en todos los tiempos. Esto no es que estamos haciendo un reporte histórico y contando la historia de algo que sucedió. En otras palabras, lo que estamos diciendo es lo que sucedió antes está sucediendo ahora. Aleluya. Y sucederá mañana. Por eso es que esto está en un tiempo bien presente, es hoy. Apocalipsis nos da a conocer, hermano, el versículo 1, a quién va dirigida la carta. Quiero poner bien en énfasis esto, para que usted aprenda y lo aprenda bien de la Escritura. Hermano, cuando hablamos de organigrama, de trabajo en una congregación, nosotros tenemos que entender que una congregación local tiene un pastor. Escuche por favor, un pastor. Cuando hablamos de esa palabra pastor, automáticamente entendemos por la Escritura que un pastor ordenado por Dios, reúne los requisitos que la Biblia dice para tal función. También cuando la Biblia habla de anciano, está hablando de madurez espiritual. No está hablando de personas mayores o de edad, que de hecho la edad dice mucho, pero muchos dicen, yo tengo experiencia, y mi experiencia, ¿sabe? Usted pásese la vida predicando experiencia y va a estar hablando simplemente de resultados. El pueblo de Dios, la iglesia, necesita doctrina. ¿Y qué es doctrina? La enseñanza de la Escritura. Yo podría sentarme aquí esta noche y hablar de mis logros, pero es simplemente el resultado de lo que Dios hizo conmigo. No tiene nada que ver con doctrina. Es un testimonio nada más. Pero eso les puede alentar, pero la palabra, la doctrina, lo va a edificar. Por eso Pablo dice, por ejemplo, le dice a Corintios, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Simplemente son servidores. Dios es el que da el crecimiento. El fundamento es Cristo, pero hay que tener cuidado cómo sobreedificamos. Ahí está el punto. Cuidado cuando vamos y tocamos la obra de otro y yo si fuera mi iglesia lo haría así. Hermano, usted es un irresponsable. Un pastor que piensa así es un irresponsable. No puede ir a meterse en otro lugar y querer edificar y decir, no, pero la sana doctrina es perfecto, todo lo que usted quiera, haga los aportes que tiene que hacer, pero ahí hay un fundamento, y si está el fundamento que es Cristo, pues claramente el Señor va a intervenir como pasó en la iglesia en Éfeso. Ahora, para continuar, acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, para ver este misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, si usted ve ahí, dice el poquito más, o sea, el versículo anterior a lo que estuvimos leyendo. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando Juan recibe esa voz, oye esa voz para escribir la carta, oye de las 7 estrellas. Y oye sobre las 7 estrellas y los 7 candeleros. Cuando él habla, escribe al ángel de la iglesia, aquí está dando a conocer Apocalipsis diciendo que las 7 estrellas eran los 7 pastores, o sea, cada pastor en las congregaciones de las 7 iglesias. Cuando hay un pastor, hermano, arriba, ordenado por Dios, vuelvo a repetir, ordenado por Dios, porque en los principios
no se ordenaba a cualquiera al ministerio. De hecho, algunos se desviaban, pero eran ordenados al ministerio conforme a la Escritura. Podemos tener personas que estuvieron ordenados porque accidentalmente no hay quien ocupe el pastorado, te ponemos a vos porque vos medianamente tenés teología, tenés conocimiento y te ponemos a vos ahí. Podemos decir que te pagamos un sueldo y como vos tenés más o menos un adiestramiento para pastorear, te pagamos un sueldo y pastorear la iglesia. Pero muy diferente es que Dios confirme el llamado y el propósito con alguien para el pastorado. Es muy diferente. Bien, no vamos a entrar en detalle de lo que la función de un pastor. Pero se dirige, esto quiero que usted entienda, hermano, cuando el Señor habla no la hija, el hijo del pastor, la esposa del pastor, el primo del pastor, o el diácono, o el anciano. Habla con quien tiene que hablar. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Ahora, vayamos un poco a ver este punto que quiero que usted conozca bien. Yo ayer mientras estábamos preparando el material, dije, esto es Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires. ¿Y por qué le digo? Ahora escuche. La ubicación geográfica que tenía esta ciudad, estaba a 5 kilómetros del mar, cerca del mar, 5 kilómetros. La desembocadura ancha del río Caistro, así se llamaba el río, o se llama el río, le permitió tener el puerto más importante de toda el Asia Menor. Todo venía ahí, es como Buenos Aires, una cosa así, ¿no? Acá como conocemos el puerto de Buenos Aires, todo desemboca ahí en el río de la Plata y del río de la Plata sale al mar, ¿no? Una cosa así. También había allí 4 rutas comerciales que pasaban por Éfeso, de tal modo que la ciudad fue conocida como la puerta a toda Asia. Todo entraba por ahí y iba para Asia. Eso es lo que quiero que usted entienda. Ahora, en este lugar había un edificio, escuche, un edificio que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense lo que era, ¿no? Y ese edificio estaba erigido donde se adoraba, había un culto idolátrico a la diosa Artemisa. El nombre griego es Artemisa y el nombre romano es Diana. Diana de los Efesios. Si usted va a Hechos, allí va a encontrar el alboroto en Éfeso, la confusión en la ciudad, y tiene que ver con precisamente lo que había sucedido en la ciudad de Éfeso. Pablo estuvo allí por largo 3 años, trabajó en aquella ciudad. Y vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 20, verso 31. Así que los que están acá en la mesa conmigo, alguien va a leer Hechos capítulo 20, verso 31. Vamos a ver aquí lo que nos dice acerca de esta iglesia en Éfeso, el registro de la iglesia primitiva. 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo se está despidiendo, ¿no? Esa es la despedida emotiva. Si usted sigue leyendo, se va a encontrar allí como lloraron los hermanos y todo. Pero en esa despedida que nosotros encontramos allí, en aquel momento, hay una fuerte advertencia. Y fíjese cómo Pablo, hermano, el orden que tiene. Estamos enseñando esto y vamos a enseñar puntualmente como tiene que ser. Por el hecho de que estamos viendo gente que, uno llega a una congregación, a veces me ha pasado decir, hermano, quiero hablar con el pastor, vengo. No, pero ¿qué quieren? No, yo necesito hablar con el pastor, no con usted. Sí, pero mire, yo soy el portero. No importa, hermano, pero yo necesito hablar con el pastor. Lléveme con el pastor. Yo necesito hablar con el pastor. Hermano, pongamos en el orden que tiene que tener. Pastor que no decide por la iglesia, pastor que no tiene dirección, hermano, y la perdió, es un peligro. ¿Entiende? Ahora, Pablo, como misionero en Éfeso,
que sentó los fundamentos doctrinales en aquella congregación, está haciendo un descargo diciéndole: por 3 años yo trabajé entre ustedes y no rehusé daros todo el consejo de Dios. Ahora dice Pablo, cuando estamos allí viendo, dice lo siguiente: tengan cuidado del rebaño. Le está hablando a los ancianos en Éfeso. ¿Quién eran los ancianos? Los ordenados al ministerio pastoral. Ahora, le dice: tengan cuidado por el rebaño que Cristo ganó con su propia sangre. Porque les digo que el Espíritu Santo les puso a ustedes para que velen por él. Porque os digo, dice, que a mi partida, cuando yo salga de acá, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de entre ustedes se levantarán. Escuche, hermano, en aquella ciudad, como dijimos al principio, habían siervos que sirvieron allí, como Timoteo, Tíquico, el apóstol Juan, uno de los, el que estaba escribiendo esta palabra desde la isla de Pasmo, sirvieron en el ministerio. Imagínense cuando escuchan esas cosas, están escuchando una advertencia, una alerta. Hermano, depende de nosotros. Por eso siempre digo, hermano, que a veces nosotros tenemos pastores a medio tiempo, por ejemplo, en una congregación, a medio tiempo. Comparte más tiempo con sus cuestiones temporales que el ministerio de la iglesia o el ministerio al cual fue llamado. Entonces los resultados son acorde a quien nosotros dedicamos más tiempo. Esos son los resultados. Después tenemos el asalariado. No, a mí me pagan. Si a mí me pagan, yo hago la labor pastoral. Ese es el asalariado. Quédese tranquilo que cuando el diablo le muestra un poquito las garras, deja las ovejas y hace un desastre. Pero el que es llamado por Dios, el que vive por la fe, llamado por Dios, viviendo por la fe, confiando en el sostén y el propósito que Dios tiene en su vida, ese realmente ama y cuida el rebaño como tiene que ser. Es muy sencillo probar esto, ¿eh? Es muy sencillo. Sáquele usted el sueldo a un pastor, el sostén que tiene un pastor, sáquele el sostén y ahí se va a dar cuenta si continúa o no. O sea, qué fácil, ¿no? Una ocurrencia. Bien, seguimos. En este lugar estaba Juan cuando fue arrestado por Dominiciano y llevado a una isla llamada Pasmo, en el mar Ageo, a 80 kilómetros del continente. Ahí llevaban a todos los reos, ¿no? Allí estaba. Juan no vuelve más allá. Ahí queda muerto y si quiere pasar los tiburones se lo comen, ¿no? Pero allí fue llevado el anciano Juan por la causa del Señor. Fue el apóstol que murió de viejito. Ahora, veamos, hermano, un poco lo que dice acerca de esto, los que dicen ser apóstoles. Voy a hacer una mención bien puntual de esto. Hoy en día hay muchos apóstoles por todos lados. Incluso algunos vienen y le tiran un poco de aceite y ya lo ungen de apóstol. Es un desastre, ¿no? Hay apóstoles originales que son el fundamento. Eso dice Efesios, capítulo 2, verso 20. Fundamento. Si alguien busca allí y lo sustentamos escrituralmente, Efesios capítulo 2, versículo 20, también usted lo pueda leer allí en casa. Hay Efesios, está hablando el apóstol Pablo y dice lo siguiente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está. Ahora, habla de apóstoles y profetas, apóstoles originales. Si usted encuentra, va a ver en la Biblia, esto es para personas que aman y anhelan conocer lo que esto significa. ¿Qué eran apóstoles originales? Hasta en la ascensión del Señor Jesús a los cielos, allí quedaron 11. Eran 12, quedaron 11. Uno se mató. Allí es elegido el reemplazante de este que se mató. Fue Matías. Después conocemos el caso de Pablo, que camino a... Usted conoce allí por el capítulo 8, 7, 8 de Hechos. Encontramos a otro varón llamado Bernabé,
Sin embargo, si usted encuentra a Pablo y a Bernabé, usted se va a dar cuenta que Pablo fue un escritor, o sea, quien Dios escogió e inspiró el Espíritu Santo para que escriba las cartas que conocemos, las cartas de Pablo. Pero Bernabé no escribió. Pudo haber escrito algunos testimonios como referencia histórica, que seguramente debe haber, pero no escribió libro inspirado, pero sí el apóstol Pablo. Ahora fíjese, hermano, que profetas, cuando la Biblia habla de profeta, dice hasta Juan el Bautista, allí llegaban los profetas, ¿no? Eran los que anunciaban. Juan termina e inaugura un nuevo tiempo, para decirlo así, pasa a un nuevo tiempo, dice, he aquí el Cordero de Dios. Él dijo de sí mismo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Ustedes saben que mataron a Juan en la cárcel, lo decapitaron y después continúa Jesús con el ministerio. Es la continuidad. Ahora, la Biblia menciona, por ejemplo, de Ágabo, hay una mención de Ágabo, un profeta que profetizó, por ejemplo, la hambruna en Jerusalén y profetizó que Pablo iba a recibir persecuciones o iba a ser perseguido en Jerusalén. Fueron las dos. Después hace otra mención, sé que algunos lo estoy indigestando un poco con esto, hay otra mención de profetisas que fueron las hijas de Felipe, allí por el capítulo 20 del libro de Hechos. ¿Entienden? Entonces, cuando hablamos de profeta, hoy hay profetas por todos lados, están todos escondidos ahora porque no saben qué hacer porque dijeron tantas cosas, como un cantante cristiano llamado Julio Belgar, ya no está, falleció hace un tiempo, pero salieron a decir un montón de cosas que era una vergüenza. La herejía con la cual se pusieron se pusieron en el lugar del Espíritu Santo a decir mentira y a hablar en nombre del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos ahí, hermano? Y es el cuidado que usted y yo tenemos que tener. La mentira no procede de Dios, porque es imposible que Dios mienta. ¿Entiende? Entonces, un montón de cosas que se dijeron de este muchacho. Y bueno, las redes sociales están plagadas de eso y la gente ingenua, simple, con las raíces sobre la tierra, gritando que Dios le... No, tengamos cuidado. A los pocos meses se vio el resultado, que no tiene nada que ver con las cosas que se dijo allí. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Profetas por acá, por allá. Hoy en día los profetas una buena fuente de ingreso, como la música y vender libros y un montón de cosas. Entonces, Pablo está diciendo fundamento de los apóstoles y profetas, pero la piedra principal es Jesucristo mismo. ¿Qué le quiero decir? Si yo encuentro a alguien que trae una profecía, va a traer sobre el fundamento principal, que es Jesucristo. Si no trae sobre ese fundamento, y estoy hablando de yo y a mí, y mi ministerio, y mi iglesia, y mi institución, estoy teniendo un fundamento que se llama Carlos Acuña, y se llama la institución, no sé, fulano de tal. Pero no tiene el fundamento que es Jesucristo. Aleluya. Esta palabra descansa sobre ese fundamento y se llama Jesucristo. Amén. Apóstoles originales y profetas originales. ¿Qué tenemos hoy? Moviéndose en el poder del Espíritu Santo, los dones de profecía. Pero dones de profecía, si yo tengo don de profecía, bueno, primero te voy a hacer una mención. ¿Quién tiene un don? Una persona consagrada. Para llegar a tener un don, es bautizada con la promesa del Espíritu Santo, tiene bautismo del Espíritu Santo y la persona tiene una vida consagrada. Pero escuche, para consagrar nuestra vida y nuestra vida ser santificada, yo debo conocer la Escritura, pero no conocerlo literalmente y leerlo simplemente, sino como una experiencia obrando en mi corazón, la palabra de Dios. O sea, como medida principal, y no es que cualquiera ande por ahí, si te profetizo, te digo, te declaro, y todas estas cosas, ¿no? Porque se habla mucho de esto. Entonces, hoy tenemos los dones de profecía. Los dones de profecía, alguien viene y me trae una profecía a mí y yo lo ajusto a la Escritura porque el Espíritu Santo no se va a mover de la Escritura. Perdóneme, pero usted piensa lo que quiera. Por ejemplo, cuando Ágabo dijo, viene hambre en Jerusalén, los apóstoles, ¿por qué entendieron que
que era de Dios. Porque Jesús había hablado de tiempos de hambre en Mateo 24 y eso estaba ajustado y el Espíritu estaba dando testimonio que eso iba a pasar. Aleluya. Ahora, ¿por qué Pablo entendió que venía persecución contra él cuando Ágabo también profetizó tomando su cinto y diciendo lo que dijo, que de quien fuere este cinto le esperan grandes tribulaciones en Jerusalén? Porque también Jesús dijo, por mi causa van a perseguirlo, y el Espíritu Santo dio testimonio que era él el que estaba hablando a través de la vida de Ágabo. Hermano, tenga cuidado con tanta profecía dando vuelta por ahí. Ahora, imagínese que profeticen a alguien en adulterio, en fornicación, en vida doble, le profetizan. Dios, no. Lo primero que Dios, si hay dirección en ese supuesto profeta o donde profecía, lo primero que le va a reprender el pecado, porque Dios no bendice nada que esté mezclado con el pecado. Entonces, apóstoles originales y profetas originales. Después vinieron apóstoles, y es lo que no quieren escuchar los que quizás hay alguien del otro lado decir, no es así porque mi apóstol. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa, no se ofenda, y si se quiere ofender, hágalo igual. Cuando hablamos de apóstol, Aleluya. en lo que tiene y concierne a este tiempo, estamos hablando de un misionero. ¿Quién es el misionero? Un enviado. Estudie la palabra y se va a dar cuenta. Pero nadie puede reemplazar a los apóstoles originales. Jesús. Nadie puede venir con una ocurrencia. Si yo tuve una visión, a mí Dios me reveló. No. No hay tal cosa. Porque lo que está escrito, está escrito. Gracias, Señor. ¿Avanzamos? ¿Tenemos algo más? No, ya estás diciendo todo. Bien. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Quiero que usted tome su Biblia allí y vamos a este punto. Está bueno este punto, ¿eh? Como todo. Aleluya. Pero mire, yo conozco tus obras. ¿Qué más dice? A ver, léanlo. Y tu arduo trabajo. ¿Qué más y dice? Paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Ajá, bien. El año pasado vino un huracán muy grande en Estados Unidos. Bueno, son zonas de huracán, ¿no? Escuché a ciertos iluminados de Miami, yo no conozco Miami, pero ciertos iluminados de Miami, que salieron a reprender al huracán y el huracán hizo un desastre, ¿no? Y profetizando y cosas así. Bien, ¿qué son hallados? Mentirosos. Hermano, usted y yo no podemos usar el nombre de Jesús en vano. No podemos. Usted no puede ir, yo no puedo como ministro, Dios me guarde, Dios me ayude, hermano, de ir a poner la mano sobre alguien de la cual Dios tiene un trato. No podemos nosotros orar por alguien que no está en condiciones. Hay personas que necesitan arreglar sus cuentas con Dios. Y cuando Dios determina que algo va a suceder, y nosotros tenemos que ser sabios en el Señor, entendiendo lo que esto significa. Hace muchos años, en la ciudad, en la nación, en Puerto Rico, Centroamérica, una pequeña isla, una hermana profetizó acerca de un huracán que venía sobre la isla y fue alertado el hermano Gise Ávila, el evangelista Gise Ávila, y hubo una convocatoria. Él dijo esta palabra: a mí Dios no me habló. Él dijo así, yo recuerdo cuando lo escuché al hermano, dijo: a mí Dios no me habló, pero Dios le habló a su sierva y vamos a hacer una convocatoria. Hicieron una convocatoria en un estadio, en uno de los estadios más grandes de aquella pequeña nación, y se convocó a la iglesia a clamar a Dios y a pedir misericordia a Dios. Cuando la Biblia habla en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, está hablando de que usted no se la crea, hermano, ni yo me la crea. Yo tengo la iglesia más grande de la ciudad. No la creamos. Dígame por qué vino todo esto que vino ahora. Porque Dios tiene que arreglar, nosotros tenemos que arreglar muchas cuentas con Dios. Ese es el punto. Ahora, ¿era evitable esto? Absolutamente no, porque si Dios lo quería evitar, lo evitaba. Ahora, ¿por qué no fue revelado esto?
Porque si, imagínense, por ejemplo, si viene un siervo de Dios y le dice a la iglesia en Argentina, cierren sus iglesias y reúnanse en las casas. ¿Quién le cree? En las condiciones que estamos. Si lo único que estamos pensando, hermano, es que te profetizo que esto, que el 2020, que el 2020 y un montón de cosas así. Entonces, ¿qué tuvo que Dios usar? Usar a los impíos, hermano. Aleluya. Dios permitió esto porque son planes y propósitos perfectos de Dios. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Se reunieron a orar. En un momento Dios habló al hermano Gigi Ávila y le dijo, suspendo el juicio. Él dijo, yo escuché la voz de Dios que me dijo, suspendo el juicio sobre Puerto Rico por amor a mi pueblo. Ahora mismo el diablo, el Señor lo reprenda, puede planificar destruirnos. Pero Dios en su misericordia conoce el anhelo de nuestro corazón, que queremos honrarlo a Él. Y Él interviene en la batalla, en los aires, como intervino en los días de Daniel. Entonces, hermano, yo conozco tus obras. Deje de refregar a medio mundo, dejemos de refregar en la cara a medio mundo lo que yo hice, hermano. Está bien, yo conozco tus obras. No dice yo te apruebo tus obras. Yo conozco tus obras. Tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentiroso. O sea, yo conozco todo eso. Quédate tranquilo que yo sé hasta dónde estás llegando. ¿Entiendes? Ahora, hermano, cuando hablamos de obra, de arduo trabajo, ¿sabe cuántos trabajan en la casa y traen el sustento en la casa? No porque aman su familia, sino porque, bueno, tengo una familia y tengo que alimentarla. Pero no es por amor. Si fuera por amor, hermano, agarraría a cortar pasto, agarraría a vender algo en la calle, lo que fuere. No, ese trabajo no, yo quiero un trabajo de privilegio. ¿Sabe cuánta gente, hermano, holgazán? ¿Sabe cuánta gente ociosa? No es por amor lo que hacen, sino por un rédito. No. ¿Cuánto te pagan ahí? Y acá me pagan 30,000 pesos. No, yo por 30,000 pesos no trabajo. A mí me dan 40, si no trabajo. ¿Saben cuánta gente, hermano, yo conozco que trabajan por mucho menos de la mitad de 30,000 pesos y tienen mucho más de lo que el que gana 40,000 pesos? Mire qué sencillo es. Un intervalo para que usted vea. Ahora, ¿quién eran estos personajes, hermano? Pablo denuncia a la iglesia en Corintio y le dice, hay algunos por ahí, ustedes le dan crédito a eso. Y yo que soy el que puse el fundamento, que vine y les traje el evangelio, ¿y qué están haciendo conmigo? Y ustedes están diciendo que no, que estos son los mejores. Y entonces Pablo dice, yo no soy ningún torpe, ningún tonto. Lo que pasa es que no me quiero gloriar entre ustedes. Que hablen las obras que yo estoy haciendo entre ustedes. Pero no por eso soy aprobado por el Señor. Cuidado con eso, hermano. Gracias, Señor. Bien. Seguimos. La iglesia de los Efesios ejercía el discernimiento espiritual y sabían evaluar a los hombres que decían poseer liderazgo espiritual con base en su doctrina y conducta. Ahí está el tema. Hermano, Dios nos guarde, nos ayude, ¿no? ¿Cómo probamos nosotros a una persona que si es de Dios o no? Encuádrelo en la Escritura, ¿no? Hace un tiempo alguien me llamó de la provincia del Chaco, no sé si están viendo algunos en la provincia del Chaco, vaya nuestro saludo, pero me llamó alguien y me dijo, mire hermano, apareció un amigo suyo por acá. Amigo mío. Usted sabe que decir amigo es una palabra muy fuerte, muy pesada, muy grande. Es de una responsabilidad muy grande. Decir amigo no se le dice a cualquiera. Oye, veo la juventud, mi amigo, mi amiga, mi amigo, mi amiga, ¿no? No, yo tengo cuidado con eso. Entonces, le dije, ¿y quién es? ¿Cómo amigo? Yo no tengo ni un amigo que haya... No, él dijo, y dice, y le estamos llamando porque queríamos saber si lo podemos invitar para la congregación. Mire, yo a esa persona, y no sabía quién era, hasta que después llegué a entender, le digo, sí,
Mirá, lo he visto y de vista, pero esa persona no es amiga mía. Y si ustedes quieren inventarlo, corre por la cuenta de ustedes el desastre que pueda llegar a ocasionar. No lo vamos a invitar, hermano, por eso le estamos preguntando. ¿Sabe qué, hermano? Más que preguntarme a mí, pruébelo con las escrituras. Cuando usted ve un siervo de Dios, hermano, que es una persona que no está metida con la tontería del teléfono todo el día y que no está todo el día hablando, ¿sabe cuánta gente yo escucho, hermano, se la pasa riendo, jugueteando? Hermano, como siervo de Dios tenemos que tener una palabra. Yo cuando voy de viaje a un lugar, hermano, a servir al Señor, voy porque hay una necesidad y voy a llevar para suplir esa necesidad, para ministrar esa necesidad en el corazón de los santos. Hermano, esta iglesia en sus principios conocían, porque Pablo le dijo, tengan cuidado, porque se va a levantar de entre ustedes, van a entrar lobos rapaces y aún de entre ustedes. Mira el Tesalonicense capítulo 5 versículo 20 y 21, ¿no? Dice, no menosprecéis la profecía, examinadlo todo y retened lo bueno. Esto era una de las cosas que Pablo le había enseñado, amén, que puedan examinar, como decía, a la luz de la Escritura, ¿no? Porque tenían que estar encuadrados ahí. Amén. Y conducirse conforme a eso. Ahora, examinarlo todo. Imagínense, por ejemplo, cuántos personajes andan dando vuelta, hermano, y sus vidas. ¿Dónde radica el principio? Mire, hermano, yo pertenezco a la iglesia Alfaro La Fe, como se lo conoce comúnmente. Mi pastor es el pastor Horacio Bichu. Bien, hasta ahí venimos. Eclesiásticamente está todo perfecto, credenciales, todo en orden. Bien. ¿Dónde está mi fundamento y dónde comienza mi ministerio? No comienza ahí en la congregación. Mi ministerio comienza acá con mi esposa y con mis hijos. Y ahora mi nieto que no está por acá, pero que anda corriendo por la casa. Mi ministerio comienza, mi mayor preocupación, yo no nací en un lugar donde me enseñaron a ser un buen padre o a tener un matrimonio, no me enseñaron. Yo simplemente copié por ahí algunos testimonios y coseché, pero después cuando con mi esposa comenzamos a ver la Escritura, fuimos enseñando la Escritura. Entonces, ¿dónde está mi fundamento como ministro? En mi propia casa, hermano. Pablo dice a Timoteo, cuando le escribe a los de Tesalónica, le dice, no menosprecien las profecías, pero examínenlo todo y retengan lo que es bueno. ¿Qué quiere decir? Que entre todo el conjunto hay gente que es mala, hay que sacarlo. Juan dice, no digan bienvenido a los que andan desordenadamente. Escúcheme, pastor, y me dijo un pastor de la iglesia, no sé quién. ¿Es capaz usted de entregarle el púlpito a alguien y que le destruya la iglesia y no averiguar quién es? ¿Acaso no es usted el responsable de averiguar quién es la persona que se va a parar Aleluya. y va a hablar a la iglesia? Los creyentes de Éfeso sabían lo que era examinar y no menospreciar la profecía. Aleluya. ¿Por qué le dice? Porque Pablo le advirtió. La advertencia de Pablo es un conjunto, un combo de cosas que usted tiene que entender. Cuando Pablo está escribiendo eso, luego escribe a la iglesia de Éfeso una carta y le escribe a Timoteo 2 cartas y le escribe a Tito y le da detalles para que la iglesia pueda conocer de qué se está tratando, cómo es que hay que ver si son lobos rapaces o si son verdaderos siervos de Dios. Porque los ministros de Satanás se disfrazan como ángel de luz, hermano. Tienen saco y corbata. Un hermano de nuestra congregación dijo una vez, el diablo también anda de saco y corbata. ¿Entiendes? Ahora, cuando Priscila y Aquila lo habían visto a Apolos, ¿no? Ellos se dieron cuenta, dice, ¿no? Cuando lo vieron que tenía palabra, pero le faltaba el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando hablaron con él aparte, porque no lo hablaron, le hablaron aparte, y dice que Apolo le dijo, yo no sabía que había Espíritu Santo, y oraron por él, y él fue lleno del Espíritu. Y después podemos ver los reportes, ¿no? Cómo él seguía predicando y anunciando el Evangelio
de Dios con más denuedo, decía, ¿no? De lo que antes lo hacía, porque si no teniendo el Espíritu tenía ya esa gracia, ¿no? Pero dice que ellos reconocieron a Aquila y Priscila que le faltaba eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban enseñados en eso, ¿no? En poder estar atentos a lo que puedan oír o ver, ¿no? Y eso es lo que ellos hicieron. Y Un ejemplo, ¿no? exactamente. Para nuestro día, tenerlo en cuenta. Dice, lo que está diciendo mi esposa, dice, Apolo era de espíritu fervoroso. No era un hombre que estaba en pecado, no era un hombre que andaba desordenadamente. Pero le faltaba un punto principal, que era el bautismo del Espíritu Santo. Y Aquila y Priscila, eso es lo que quiero, hermano, que usted entienda. ¿Sabes? Yo he escuchado tantas veces, no es mi problema, yo acá no, pero tanto, hermano, no, yo no me meto con estas cosas, así. Cuando usted está en el ministerio, hermano, usted tiene que ser responsable porque usted le cae una parte que usted tiene que cuidar la iglesia. Yo estoy mencionando a mi pastor no está mirando ahora porque tienen cortado el internet en su casa y hay un inconveniente, pero escuche, hermano, nosotros tenemos que ser responsables y cuidar, guardar la iglesia. No sé si hay hermanos de nuestra congregación que estén recibiendo la transmisión ahora, pero somos responsables nosotros de llevar el Evangelio de Cristo y poder mencionar, hermano, hablar, la palabra de Dios, porque hay muchos hermanos de otros lugares que están recibiendo la palabra y lo están corroborando por la Escritura. Digo, si está mirando a alguien de nuestra congregación, es cierto que está Adri ahí, el del otro lado del muro. Dios te bendiga, Adri. Ahora, avancemos un poquito y vamos a ir dándole una finalización por hoy aquí. Estamos viendo el tema, la iglesia en Éfeso, la iglesia que perdió su amor, su primer amor. Mañana vamos a continuar con la segunda y última parte de este tema, pero vamos al versículo 3 y vamos a cerrar allí. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, tienen lo que le estaba comentando recién. Léelo, así cerramos ahí el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. A ver, Hechos. Dice, Hechos capítulo 18, versículo 24, en adelante, ¿no? Y dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Vio? ¿Dónde estaba fundado? Jesucristo, hermano. Ahí. Aleluya. Hablamos del libro de Daniel y ¿dónde está? La piedra que desmenuzó a la imagen. Jesucristo. Aleluya. Si hablamos en el Antiguo Testamento, decimos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿dónde estaba? La Pascua, el Cordero inmolado. Podemos hablar de toda la extensión de la Biblia y Jesús es el fundamento. Juan dice, número 3 del versículo, dice así, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. En el principio. Dice, y se dio la ley al pueblo y en la ley simbolizaba cada parte de los mobiliarios del templo y los sacrificios que se hacían, se cumplió en Cristo. Aleluya. Amén. Capítulo 2, verso 3 de Apocalipsis y estamos cerrando aquí en este punto. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahí no. ¿Sabe, hermano? ¿Se acuerda de la iglesia
en Pérgamo y de Sardis que estuvimos viendo en estos días. Y la iglesia en Tiatira. ¿Sabe? Me llama curiosamente la atención, estuve viendo reportes históricos en estos días aquí, y veía, por ejemplo, que esta iglesia de Éfeso llevaba unos 40 años Más de 40 años. de haber sido fundada. 40 años. En Tiatira pasaba exactamente lo mismo porque la región había sido invadida con el Evangelio, para que usted entienda así, en el mismo tiempo. Y Tiatira estaba llevando adelante la obra del Señor hasta que de pronto, en el lapso de esos 40 años, se irrumpe algo, pasa allí y hay una falsa profetisa que está a punto de hacer un desastre e interviene el Señor. Ahora, Éfeso también llevaba unos 40 años y esta iglesia en esos 40 años, en esas 4 décadas, había permanecido fiel, había permanecido firme. Ahora algo estaba comenzando a suceder e interviene el Señor. Pero escuche, hermano, ¿sabe que viendo esto, estuve viendo en estos días, estoy hablando de reporte histórico y estoy hablando de experiencia de congregaciones? No vengan a que alguien diga, profetizó el hermano Acuña. No. Estuve viendo y haciendo una comparación de que curiosamente las iglesias, en el lapso de ese tiempo, 40 años hacia arriba, entran en problemas. Qué curioso, ¿no? Ahora, ¿por qué, hermano? Porque les dijimos al principio que estas 7 iglesias tipifican los tiempos de la iglesia primitiva en Asia Menor, pero también da a conocer los tiempos actuales que nosotros estamos viviendo. Ahora, claramente en estos días, amados hermanos, lo que está sucediendo es que el Señor está interviniendo. Aleluya. Y pastor, siervo, ministro que hace oído sordo, si usted cree que le va a culpar a la iglesia por lo que a la iglesia le está pasando, Aleluya. Dios le está haciendo responsable a usted, nos hace responsable a nosotros los ministros, no a la iglesia. Le dice, a ti vengo, porque si la iglesia está así, es porque vos la hiciste así. Aleluya. En otras palabras, esta iglesia, hermano, había permanecido fiel al Señor y su palabra en medio de dificultades y persecuciones. Eso es lo que leímos, el alboroto en Éfeso, ¿no? Los hermanos habían resistido, siempre impulsados por la causa correcta, que es el nombre y la reputación de Cristo. 40 años. ¿Usted cree que el Señor iba a dejar que la iglesia se caiga así porque sí? Absolutamente no. La intervino. Y lo que estoy viendo, hermano, es que Dios interviene en su pueblo. Amén, aleluya. Usted y yo podemos hacer lo que nosotros queremos y justificar y tapar lo que nosotros queremos tapar. Y justificar un montón de cosas. Pero la intervención de Dios va a haber tarde o temprano, porque la iglesia de Él, es lo que Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso. El Señor compró su iglesia por su propia sangre. Y el Espíritu Santo los puso a ustedes como pastores, como ancianos, para velar por ella y cuidar de ella. Dice más la Escritura, ¿cómo Pablo no va a hablar en esta postura, hermano, que el Espíritu Santo fue, si él fue ordenado al ministerio por el Espíritu Santo en la iglesia en Antioquía? Amén. Finalizando en esta noche. Gracias. Hermano, cuidado, velemos, tiempos peligrosos estamos viviendo. Que esta palabra, la primera parte, sea de mucha edificación para nuestras vidas. Gracias. Y antes de despedirnos, vamos a hacer una oración antes de cantar, adorar a Dios. Gracias. Y ahí donde usted está, tenemos peticiones, necesidades. Señor, aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar por los pastores, los evangelistas, los misioneros, los siervos, las congregaciones. Vamos a orar por los hermanos de diferentes lugares.
Vamos a orar para que el Señor glorifique su Tú nombre. eres maravilloso. Y mañana a las 20 horas les vamos a esperar que usted se conecte nuevamente con nosotros para ver la segunda Gracias, parte Señor, de la iglesia aleluya, aleluya. en Éfeso. Padre, te damos gracias en esta noche. Oh, nos unimos en oración con nuestros hermanos en todo lugar sobre la faz de la tierra, Padre, rogando que la gloria, la gracia, la virtud de tu Espíritu Santo sea llenando sus vidas, obrando con poder. Oh Dios mío, fortaleciendo a nuestros hermanos. Oramos, Padre, por cada pastor, por cada ministro, cada congregación, Padre bueno, que la gloria tuya descienda con poder, llenando las vidas, Padre bueno. Señor, en tus manos encomendamos cada corazón, cada vida en esta noche, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, te damos toda la gloria, todo el honor y la honra para siempre, Padre bueno. Señor, oramos en el nombre de Jesús, rogando que esta palabra sea sellada a fuego en los corazones para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre bueno. Amén y amén. Ahí en su casa, levante su mano, adore a Dios con nosotros, alabe al Señor. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo solo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo solo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Gracias, Gloria a Señor, Dios. aleluya. Amén. Gracias, Dios les Padre. bendiga. Tenemos a alguien más que se haya comunicado con nosotros. Ahí Débora nos va a leer. Clara, la hermana Clara del Faro La Fe, dice: Dios los bendiga, mis hermanos. Quiero compartir 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Hugo Alberto Botello
Dios lo bendiga, hermano Carlos. Un gusto escucharlo, o mejor dicho, estar virtualmente en este culto junto con ustedes. Es de gran bendición para nuestras vidas. Junto a mi esposa, a mi esposa estamos gozando de los cánticos y esperamos con gozo la palabra del Señor. Dios bendiga sus vidas, la familia y el ministerio. Un abrazo, Hugo de Moreno. Luego, bueno, Dominguito Contreras dice: Dios bendiga sus vidas, hermanos. Carla Olivera: hola, hermano, Dios bendiga. Aleluya. Saludos desde Federal Entre Ríos. Amén. Segunda Gracias a Dios. Tesalonicenses Segunda 4. Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. 13 al 17, amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra. Amén. Damos gracias a Dios por los hermanos que se comunicaron por esta palabra. Queremos también rogarles sus fieles oraciones a favor nuestro y a los hermanos que están en diferentes lugares. Queremos comentarle que hemos comenzado 40 días de ayuno en el día de hoy, 1 de mayo. Ya estamos en unas horas más entrando en el segundo día de ayuno. Y aquellos que quieran comunicarse con nosotros y en los días venideros quieran hacerlo, está en la página de Operación Gedeón en Facebook. Allí usted lo puede encontrar y vea allí los requisitos. Queremos, como siempre, procurando ser bien ordenado y transparente, pueda leer las consignas y pueda comunicarse con nosotros y pueda también de oración. Saludamos al hermano Alejandro y Claudia también de la capital federal, Movimiento Misionero Mundial, al pastor Parrado. También vaya nuestro saludo, seguramente los días que ellos puedan ver la transmisión. Saludamos al pastor, quien nos envió también un cariñoso saludo y nos envió también una palabra de aliento para estos 40 días de ayuno, donde ellos decían, y nuestro amado pastor decía, damos luz verde porque esto es lo que tenemos que hacer, orar y ayunar, clamar a Dios, buscar a Dios. Así que, antes de despedirnos, queremos decirle, mañana a las 8 de la noche estamos aquí, 20 horas, vamos a estar compartiendo la segunda parte de la iglesia en Éfeso. Nos despedimos cantando una canción. A ver, usted ahí en su casa cante con nosotros también. Gracias, Señor.